hoy, en este día, estamos cerrando prácticamente el estudio de un libro más de la bendita Torá, que es el libro conocido como Levítico. En hebreo es Vaikra. Y la porción para esta semana es de Jucutai. De Jucutai, que significa en mis estatutos. Esta es la última porción de la Torá de este libro, el libro de Levítico. Y de esta porción, hermanos, hemos extraído este tema del cual vamos a hablar hoy, y que creo que pues, nos va a hacer mucho bien a todos. Vamos a hablar del origen de la esperanza. Le hemos titulado nuestro mensaje así: el origen de la esperanza. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado, conocemos ese dicho que a la letra dice: la esperanza es lo último que muere. ¿Amén? La esperanza es lo último que muere. Y miren, aunque esto no es un texto bíblico, esto es algo del dominio público, es algo que la gente dice mucho y que la gente cree, que lo cree con su corazón, que la esperanza es lo último que muere. Aunque las palabras textuales no están tal cual en la Biblia, lo cierto es que tienen un fuerte fundamento bíblico. Porque lo que sí dice la Escritura es: y ahora permanecen estos tres: la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor. Esto dice la Escritura cuando está hablando en un contexto de dones espirituales, de manifestaciones que vienen del cielo, de virtudes que el Eterno ha dado a su pueblo. Y dentro de ese contexto, de esa amplia gama de virtudes y de dones, también la Escritura dice, pues muchas de estas cosas tienen un tiempo de vida, pero pasarán. Muchas de estas cosas, dice la Escritura, terminarán, cumplirán con su propósito y dejarán de ser. Las profecías, las lenguas, muchas otras cosas terminarán con su propósito y ya no serán más. Pero dice, los que permanecen para siempre, las cosas que trascienden más allá del tiempo son la fe, la esperanza y el amor. Y es por esa razón que podemos decir que esto que creemos, o esto que decimos, que la esperanza es lo último que muere, tiene un fuerte sustento bíblico. Porque de hecho, pues la esperanza no muere. La esperanza no muere. Pero lo que queremos ver el día de hoy, mis hermanos, es en relación a esta virtud trascendental que es la esperanza. ¿Dónde se originó la esperanza? ¿Dónde nació la esperanza? ¿Dónde fue conocida la esperanza por primera vez en la historia? Y creo que nuestra porción de esta semana nos da la respuesta. Creo que hay un texto en la Parashá de Jucutai que nos dice, o por lo menos nos insinúa, que justamente allí es que se originó o que nació la esperanza. Esto es ahí en Levítico, Vaikra, capítulo 26, versos 44 y 45, en donde nuestro texto a la letra dice: mas aún así, estando ellos en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré ni los despreciaré para destruirlos por completo, anulando mi pacto con ellos, porque yo soy el eterno Elohim, y me acordaré por amor a ellos del pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto, a la vista de las naciones, para ser su Elohim. Yo soy el eterno. Este texto, hermanos, estos dos versos de las Sagradas Escrituras
están llenos de poder, están llenos de revelación, pero están llenos de esperanza. Porque estos versos, estos textos, si usted va ahí al capítulo 26 del libro del Levítico, usted se va a dar cuenta que el verso 44 y 45 vienen a ser la culminación o la conclusión de una profecía, de una palabra profética que nos es adversa. Una palabra que más que una palabra, más que una profecía, es una sentencia. Y es una sentencia en contra del pueblo elegido. Es una palabra profética terrible. Lo leíamos anoche en nuestra transmisión. Y es una palabra que podemos resumir de la siguiente manera. Podemos decir que a través de esa advertencia o a través de esa sentencia, el Eterno le está diciendo a su pueblo, al pueblo de Israel, que si ellos pierden su camino espiritual, si ellos se desvían del camino que Dios les ha trazado para que ellos caminen en él, para que anden en él, entonces el pueblo de Israel también va a sufrir pérdida en el terreno de lo físico. Entonces, no solamente vas a sufrir pérdida espiritual, porque cuando uno se aparta del camino de Dios, cuando uno no quiere andar en los caminos de Dios, está rechazando lo espiritual, que es lo más importante en la vida. Y entonces la palabra es directa en ese sentido y dice, pues lo que puedes esperar es juicio. Lo que puedes esperar entonces es que también tu vida en el terreno de lo físico, de lo material, pues sea afectado. Esta es una sentencia en contra de una nación, en contra del pueblo de Israel, donde el Eterno básicamente les está diciendo: ustedes van a sufrir pérdida en el terreno de lo material, de lo económico, de lo político. Ustedes van a ser derrotados por otras naciones. Ustedes van a sufrir desastres. Ustedes van a ser perseguidos. Ni siquiera van a tener libertad. Ustedes van a ser exiliados de su propia tierra. Cuando nosotros leemos todas las advertencias, todos los juicios que aparecen allí en el capítulo 26 de Levítico, hermanos, por supuesto que tenemos que decir, pues, ¿quién puede sobrevivir a eso? ¿Quién puede salir adelante después de tantas calamidades, después de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tantas enfermedades, de tantas derrotas, de tanta persecución, de tanta pérdida? ¿Quién puede sobrevivir a eso? Pero de pronto nuestro texto da un giro. Hay un cambio brusco en el texto ahí del capítulo 26, y es justamente, mis hermanos, en donde aparecen los versos 44 y 45, que podemos nosotros señalar como justamente el nacimiento de la esperanza. Porque es ahí, estos dos textos vienen a ser una especie de consuelo cuando dice ahí el Eterno al pueblo de Israel, después de tantas palabras tan duras, tantas palabras tan fuertes, y el Eterno les dice: a pesar de todo esto, a pesar de todo esto que te estoy diciendo, también tengo otro mensaje para ti. Y es que cuando pasen todas estas cosas, cuando pasen todos estos sufrimientos, cuando tú estés viviendo en el exilio, atormentado por tus enemigos, cuando estés sufriendo todo ese dolor, lejos de tu tierra, quiero decirte que yo no te voy a despreciar, que yo no te voy a rechazar por completo,
que yo no voy a cancelar mi pacto contigo, porque yo soy el eterno tu Dios. Y esas palabras, mis hermanos, vienen entonces a dar consuelo. Estas palabras vienen a dar fuerza al pueblo de Israel. Estas palabras vienen a transmitirles esperanza. Podemos decir entonces que ese momento, cuando se da esa revelación al pueblo de Israel, encontramos ahí un punto de inflexión en la historia del espíritu humano. Porque la esperanza divina es algo que viene a fortalecer nuestro espíritu. Dios nos ha creado a nosotros y nos ha dado espíritu, alma y cuerpo. Pero sabemos que el dolor que va más allá de lo físico es el dolor más fuerte que alguien puede sufrir. Hay dolores físicos muy terribles. Hay dolores físicos que prácticamente te llevan a desmayarte. Hay dolores tan fuertes que cuando los sientes te desmayas. Hay dolores físicos tan fuertes que te pueden arrebatar la vida. Un dolor físico te puede arrebatar la vida cuando es muy intenso. Sin embargo, es bien sabido que los dolores más fuertes y más terribles que existen son los interiores. Son los dolores del alma, son los dolores del espíritu. Cuando tú estás sufriendo en tu alma, en tu espíritu, eso es algo mucho más allá. Ni siquiera existen palabras para que uno pudiera describir lo que estás sintiendo. Cuando te duele el alma, cuando te duele el espíritu. No hay manera de describirlo. La esperanza, hermanos, es un consuelo para el alma, es un consuelo para el espíritu. Porque la esperanza trasciende más allá del mundo físico. Y lo que encontramos justamente en nuestro texto, entonces, decíamos, es un punto de inflexión en la historia del espíritu humano. Algo que viene a darnos fuerza en el terreno de lo espiritual. Justamente allí en ese texto es que nosotros podemos ubicar el nacimiento de la esperanza. Porque por primera vez en la historia de la humanidad y en la historia del pueblo de Israel aparece o se encuentran ellos en una situación así. En una situación en donde se está dictando una sentencia terrible, pero a la misma vez se da un mensaje de esperanza. Esto es un poco distinto a lo que ocurrió con el tema del diluvio, porque ciertamente en el tema del diluvio hubo una advertencia de Dios, pero sobre algo que ya estaba ocurriendo, algo que ya estaba pasando. O sea, la maldad se había desbordado de tal manera que el Todopoderoso se vio obligado a enviar un juicio de destrucción. En medio de eso, el Eterno proveyó un medio de redención para todo aquel que quisiera. Sabemos que solamente 8 personas quisieron. Pero esto que tenemos acá es muy diferente. Esto que tenemos acá es un mensaje futuro, es una profecía sobre algo que aún no sucede. Es una advertencia de parte del Eterno para su pueblo, en donde lamentablemente el Eterno deja ver que ellos no lo van a escuchar, que ellos no van a atender a sus palabras de advertencia, pero que aún así, Él no se olvidará de ellos y que Él los hará regresar a casa. Eso se llama esperanza, sin lugar a dudas. Y mis hermanos, no estamos hablando de una esperanza del tipo humano. No hablamos de una esperanza
como la enseñaron en su momento los griegos, los romanos. O sea, no es algo que sea un sueño, porque muchos ven la esperanza como un sueño, como un anhelo. Quisiera que las cosas fueran diferentes. Quisiera, cuánto desearía que en este momento pasara esto o aquello. No, esta no es una esperanza de ese tipo. Cuando estamos hablando de esperanza en el lenguaje bíblico, mis amados hermanos, estamos hablando de algo seguro. Estamos hablando de una palabra que es firme, porque el que la está diciendo es el creador del universo. El que está lanzando este mensaje es aquel que es todopoderoso, es aquel que sostiene el mundo y todo lo que existe con su poder. Y cuando Él dice algo, hay que creerlo. Hay que creerle con todo el corazón. La esperanza entonces de la cual estamos hablando es algo muy distinto a lo que mucha gente cree conocer. Acá estamos hablando de realidades. Y ciertamente, hermanos, Dios es justo. Eso lo sabemos. La Escritura así lo declara. Y porque Él es justo, Él no puede tener por inocente al culpable. Y Él tiene que castigar el pecado de todo aquel que lo cometa. Pero por otro lado también, el Eterno es bueno y es misericordioso. De tal modo, entonces, que el Eterno podrá castigarnos, sí. E incluso podrá ocultar su rostro de nosotros. Pero lo que nunca va a hacer el Eterno es olvidar su palabra. Él nunca va a quebrantar su pacto. Él nunca se va a olvidar de sus promesas. Dice la Escritura, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Porque sí, que sencillamente Él no puede negarse a sí mismo. O sea, habrá momentos, por supuesto, que vamos a experimentar el dolor, que vamos a experimentar el castigo de Dios si es que nos desviamos de su camino, si es que hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Pero hermanos, una cosa es segura: llegado el momento, Él nos redimirá, Él nos rescatará y Él nos hará volver a casa. Eso es una palabra firme, una palabra segura que aparece en nuestra porción de este Señor. Es una promesa fiel. Y eso otra vez se llama esperanza. Ciertamente el pueblo de Israel traicionó el pacto, pero el Eterno nunca lo va a traicionar. Él nunca se va a olvidar de su palabra. Lo que nosotros vemos en estos dos versos de Levítico 26, 44 y 45, mis hermanos, es una de las declaraciones bíblicas más importantes de todo el contenido de nuestro libro sagrado. Hay muchas, pero esta es una de las declaraciones bíblicas más importantes que existen. Porque nos está asegurando, mis hermanos, nos está diciendo la Escritura ahí, que ningún destino es tan sombrío como para asesinar a la esperanza. Que ninguna derrota es definitiva. Que ningún exilio es interminable y que ninguna tragedia es la última palabra de la historia. Eso es lo que nos transmite este texto. Y nosotros podemos estar atravesando por situaciones complicadas, difíciles, pero este texto nos dice: ánimo, adelante, esto no es el fin, esto todavía no se termina. La esperanza sigue viva. La esperanza no hay manera de asesinar. Esa permanece. Todavía no se escribe el final de la historia.
Después de que Moisés, hermanos, escribiera estas palabras, después del surgimiento de la esperanza que podemos ver en este capítulo 26 de Levítico, el tema no se quedó solamente ahí. Nosotros podemos ver a través de los profetas este mismo mensaje. La esperanza ha sido revelada de distintas maneras por el Eterno para su pueblo a través de los profetas. Cada uno lo reveló a su manera, en su época, de acuerdo a su contexto. A través de Oseas, por ejemplo, a través del profeta Oseas, el Eterno le dijo al pueblo que aunque ellos actuaron como una esposa infiel, el Eterno, Él seguiría siendo un esposo fiel y amoroso. Y es que esto es algo que solamente el Padre Eterno puede hacer. Los seres humanos, por naturaleza, somos o actuamos a manera de espejo. Los seres humanos somos así. Si me gritas, te grito. Si me pegas, te pego. Si me ofendes, te ofendo. Si me engañas, te engaño. Así actuamos los seres humanos por naturaleza. Hay excepciones, hay personas que podemos decir son muy buenas y tienen una gran capacidad para resistir las ofensas, para no devolver golpe por golpe, pero son casos extraños. Y hablando del tema de infidelidad, el tema de la infidelidad es algo tan serio que mire, se dio por parte del Eterno como el único causal de divorcio para la pareja. ¿Y saben por qué? Porque el Eterno conoce el corazón humano y porque el Eterno sabe que los seres humanos tenemos un serio problema para poder perdonar la infidelidad. Como que somos capaces de perdonar muchas cosas, pero una infidelidad, la mayoría de la gente tiene un serio problema con eso. Y las estadísticas lo revelan también. De cada 10 matrimonios en donde ocurre una infidelidad, 9 se divorcian. ¿Qué nos dice eso? No se puede superar una infidelidad. Y el 1 de 10, no de 100, el 1 de 10 que logra superar, es decir, que no se divorcia, ya no vive feliz. ¿Se da cuenta? Ya no vive feliz. O sea, no se divorciaron, siguieron casados, pero ya nunca vivieron felices. Las cosas nunca volvieron a ser igual porque el ser humano es incapaz de superar algo así. Eso solamente viene de arriba. Solamente el Eterno es capaz de hacer esto. El pueblo de Israel le fue infiel al Eterno. El libro de Oseas habla de esto. Porque el Eterno se declara el esposo de su pueblo. Y el pueblo lo que hizo fue, se prostituyó y se fue con otros dioses, con ídolos. Pero el Eterno dijo: yo como esposo sigo siendo fiel, sigo siendo un esposo amoroso. Ese es el mensaje de Oseas. Y dígame usted si eso no es un mensaje de esperanza. Por supuesto que es un mensaje esperanzador a través del profeta Oseas. A través del profeta Amós, el Eterno les aseguró que reconstruiría incluso las ruinas más devastadas. Porque una de las cosas que pueden tratar de asesinar la esperanza del ser humano es precisamente la devastación. Cuando lo empiezas a perder todo. Todos de repente pasamos mala racha, ¿no?
¿Les ha tocado pasar así una mala racha? Hay días malos, hay semanas malas, hay meses malos, hay años malos. Y cuando tú estás en una racha negativa, cuando no ves que esto vaya a terminar, y sientes que todo está saliendo mal, la esperanza se ve amenazada. Porque no logras ver el final del túnel, no logras ver la luz. Y te preguntas, ¿cuándo se irá a terminar todo esto malo que me está pasando? Escuchábamos el testimonio hace rato de Bebita, de esta semana difícil. Y esto es así, hermanos. Hay días terribles, hay días que sientes, bueno, ¿qué está pasando hoy? Desde que salí de casa, no ha parado esto. Parece un complot en mi contra. No bien enfrenté un problema y ya viene otro y otro y dices, ya, por favor, que se termine este día. ¿Les ha pasado eso? Hay días así, muy complicados, muy difíciles. Imagínense ver tu tierra totalmente devastada, tu casa destruida, o como les está pasando a algunos hermanos aquí, no tan lejos de nosotros. Aquí en México, ¿saben lo que ha estado pasando en estas últimas semanas en Huejutla? Que es ahí entre la frontera de San Luis con el estado de Hidalgo, una zona ahí que ahorita está habiendo muchos problemas, como los hubo hace ya muchos años en el estado de Chiapas. Bueno, esto está resurgiendo, pero ahora aquí. Y muchas familias de creyentes están siendo desplazados de ahí de Huejutla, están siendo expulsados, están siendo golpeados, lo están perdiendo absolutamente todo. Los agarran a las familias enteras, los sacan a golpes de su casa, de la comunidad, y los expulsan, los corren bajo amenaza de muerte, que no se vuelvan a parar. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentirías si te hagan eso? Y los llevan y pues a donde pueden ir, a otra ciudad, a otro lugar, a algún lugar ahí en un gimnasio, creo, donde se están quedando. Y lo más triste, los gobiernos no están respondiendo, no están recibiendo apoyo, nadie les está ayudando de parte del gobierno. Solamente hermanos en la fe, hermanos creyentes son los que están acudiendo por lo pronto, por lo menos, a que tengan un pan, que puedan comer algo, llevarles agua, llevarles lo que necesiten para sobrevivir, mientras a ver si se arregla el problema. Pero se ve muy difícil que esto se vaya a dar. El pueblo de Israel tuvo que ver la devastación de su tierra. Entonces, cuando tú ves todo devastado y crees que ya no queda nada, no tengo absolutamente nada, el Eterno a través del profeta Amós les da el mensaje de esperanza también y les dice: de esas ruinas yo voy a levantarte otra vez. Entonces el mensaje de la esperanza se sigue extendiendo a través de la revelación a los profetas. A través de Jeremías, lo leíamos hace poquito en una Hatará, el mensaje de la esperanza otra vez se hace patente cuando en medio de la amenaza de un poderoso imperio que viene a la conquista, y que el antecedente que tienes es que donde ha llegado ese imperio que era Babilonia, no ha quedado absolutamente nada y viene contra ti. El Eterno a través del profeta compra aquella tierra de Ananot y ahí hay un mensaje de esperanza. El Eterno les revela a través del profeta que el exilio no será el fin,
sí va a suceder, sí va a venir Nabucodonosor y sus huestes, sí van a destruir el templo, sí van a dejar destruir la tierra, sí se los van a llevar al exilio, pero no es el fin. El Eterno dice: yo los regresaré. Yo los regresaré a la tierra nuevamente. Y ahí, mis hermanos, aparece otra vez la esperanza. ¿Y qué decir del profeta Isaías? Isaías con tantas visiones que el Eterno le dio del futuro. Puro mensaje de esperanza a través del profeta Isaías. Isaías hizo que el pueblo de Israel se pudiera asomar a un futuro glorioso, a un futuro de un mundo lleno de paz. A través del profeta Isaías, el Eterno le mostró a su pueblo el reino mesiánico. ¿Cómo van a ser las cosas en un futuro? Dice el profeta: cuando el león y el cordero puedan habitar juntos. Imagínense nada más. Con esa imagen nos lo dice todo. Un mundo de paz, una paz de tal magnitud que puedas ver eso. Un león, un depredador terrible, con su víctima viviendo totalmente tranquilos, sin que el león ataque a la oveja. Pues ese mundo mesiánico, ese mundo ideal, es revelado a través del profeta Isaías. Un mensaje lleno de esperanza, lleno de fuerza. Pero yo creo que sin duda, de todas las profecías de esperanza que inspiran el capítulo 26, versos 44 y 45 de Levítico, ninguna tan inquietante, tan fuerte como la que el Eterno mostró a través del profeta Ezequiel. En aquella profecía conocida como el Valle de los Huesos Secos. A mi manera de ver, hermanos, esa es el mensaje de esperanza de todos los profetas, el más fuerte. Porque hasta aquí hablamos de tierra devastada, de casas destruidas, de quedarte sin ganado, de quedarte sin dinero, de quedarte sin comida, incluso de perder a tus seres queridos, etc. Pero tú todavía estás vivo, como Job, que lo perdió todo, hasta la salud, pero por lo menos seguía vivo. Pero el mensaje de Ezequiel es un valle lleno de huesos secos. No de ustedes, todavía dice huesos secos. Como personas que tienen ahí esos huesos ya mucho tiempo. Mucho tiempo. Y la pregunta que surge en medio de esta visión es: hijo mío, ¿pueden estos huesos secos vivir otra vez? Y si lo estuviera preguntando cualquier persona, nosotros diríamos: no. ¿Cómo van estos huesos secos a vivir otra vez? Pero quien te está preguntando eso es el creador del universo. Entonces, ¿qué tienes que decir? Señor, tú lo sabes, ¿verdad? Sí, por supuesto, si tú quieres, estos huesos pueden vivir. Y la revelación es que esos huesos viven. Los huesos se empiezan a mover, se empiezan a juntar, se empiezan a levantar los esqueletos, empiezan a llenarse de tendones, de nervios, de músculos, de la carne, y luego ya están ahí como un gran ejército, pero todavía están inanimados, necesitan
el Espíritu. Hay que soplar. El soplo del Espíritu, el soplo de vida del Eterno, y entonces lo que era un montón de huesos secos, dispersos, ahora son personas vivas. Y esa visión entonces, mis hermanos, a través del profeta Ezequiel, es una comprobación más del mensaje de esperanza que Dios le envía a su pueblo. Comienza desde Levítico capítulo 26 y se extiende a través de todo el Tanaj, de todo lo que se conoce como el Antiguo Testamento, con mensajes llenos de esperanza a través de los profetas. Pero por si eso fuera poco, ¿sabe qué tenemos también? Tenemos la historia cercana a nosotros, la historia contemporánea, en donde justamente después del holocausto que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial, vino el resurgimiento de Israel como nación. Una profecía muy antigua. ¿Será que pueda resurgir una nación, un pueblo? ¿Puede crearse una nación en un solo día? Y la respuesta es sí, porque es Dios el que lo está diciendo. Y nosotros tenemos el privilegio de ser testigos históricos de este acontecimiento. Pues aunque no hayamos estado vivos en ese tiempo, pero nacimos después y vemos la historia muy cercana. Esto es historia contemporánea. En 1948 resurge el Estado de Israel. Y eso, hermano, estaba ya anunciado en las Escrituras. ¿Qué estamos viendo? El cumplimiento de la esperanza. Eso es lo que estamos viendo. ¿Será casualidad que el himno nacional de Israel se llame Hatikvah? ¿Saben qué quiere decir Hatikvah? La esperanza. La esperanza. Es hermoso. Ahora está cantando. Es hermoso el himno nacional de Israel. La esperanza. Es decir, que después de Levítico 26, versos 44 y 45, hasta 1948, mis hermanos, tuvieron que pasar muchos años. 3,700 y pico de años tuvieron que pasar, tuvieron que transcurrir para que aquella esperanza revelada se cumpliera. Se hiciera patente. Y el pueblo de Israel, después de tantos juicios, de tantas calamidades, de tantas pruebas, de tanta devastación, de tanta persecución, de tanto sufrimiento, de tanto exilio, finalmente pudiera regresar a su tierra y estar ahí desde 1948. La esperanza se cumplió. Para nosotros, que somos posteriores a este evento, que somos testigos de eso y que somos testigos de cómo hoy día el pueblo de Israel sigue enfrentando luchas, sigue enfrentando pruebas. Ahora mismo Israel está en guerra desde hace buen tiempo y sigue en guerra y sigue bajo amenaza, y esto no va a parar. Pero Israel hoy está más fuerte que nunca después de haber vivido esa experiencia de resurgir, de regresar, de estar ahí, de ver la mano del Eterno con ellos. Ellos están fuertes. El tema es que quienes están allá ahorita en la Tierra Santa, pues no son todos. No es todo el pueblo, apenas es una pequeña parte. La gran mayoría del pueblo de Israel seguimos exiliados entre las naciones. Seguimos esperando. Seguimos todavía en la esperanza del cumplimiento
de toda la palabra profética que el Eterno ha revelado. Mis hermanos, a través de la esperanza, los seres humanos adquirimos la capacidad de sobreponernos a cualquier dificultad, a cualquier problema que pueda surgir. Es la esperanza la que nos da la fuerza. Es a través de la esperanza que los hombres encuentran sentido ante el sufrimiento extremo. He visto personas en un estado de sufrimiento terrible, y sin embargo, lo que los mantiene con ánimo, con fuerza, es la esperanza. Siempre la esperanza nos da ese soporte, nos da esa fuerza para continuar. Solamente la esperanza nos lleva también a tomar decisiones, a tomar incluso riesgos. La esperanza es la que nos lleva a ser atrevidos incluso, a ser audaces, a comprometernos con proyectos complicados, difíciles, a corto, a mediano y a largo plazo. Es la esperanza la que está detrás de eso, cuando tomamos ese tipo de decisiones, como casarnos, como tener hijos, como negarnos a rendirnos ante las pruebas más difíciles. Detrás de todo eso, lo que hay siempre es esperanza. No es fácil tomar la decisión de casarse. ¿Cuántos dicen amén? No fue fácil en su momento y no es fácil ahora. Es más difícil ahora. Es mucho más difícil en nuestros días. No es fácil tomar la decisión de tener hijos. No lo era en nuestros días, de los que ya tenemos más edad. Pero hoy es mucho más difícil. Para los jóvenes de hoy es mucho más complicado. El sistema se ponga lo que... De tal modo que los que hoy en día tienen hijos, se atreven a tener hijos, mis respetos. Mis respetos, mis aplausos, todo el reconocimiento, porque se necesita ser muy valiente en estos días complicados para tener hijos. Tenemos que hacerlo, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros, aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. A nosotros no nos rigen las leyes de este mundo. A nosotros no nos gobiernan las filosofías de este mundo, ni nos amedrentan las amenazas de este mundo. Nosotros somos gente de fe. Esperamos lo inesperado. Somos personas llamadas a ser fieles y a hacer lo que Dios espera de nosotros, no lo que el mundo espera. Y lo que nos da esa fuerza y ese soporte es la esperanza. Es la que nos mueve a tomar decisiones, a hacer cosas, a armar proyectos, a tener una visión, a hacer cosas para Dios. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, voy a hacer algo para Dios? Voy a hacer algo para mi Dios. Me voy a animar y voy a empezar un ministerio. Voy a hacer algo para el Señor. Algo más de lo que estoy haciendo. Porque saben que está escrito que al que mucho tiene, se le dará más.
y al que poco tiene, aún eso poco que tiene le será quitado. Si necesitamos hacer más, el Eterno nos va a dar más. Nuestra competencia viene de Él. La esperanza es la que nos mueve. La esperanza de que todo va a estar bien. La esperanza de que voy a tener lo suficiente. La esperanza de que voy a tener la fuerza. La esperanza de que sin importar cómo están pasando las cosas, el Eterno a mí me va a sacar adelante. Es la esperanza la que nos lleva entonces a tomar esas decisiones importantes. Y aun cuando las cosas son adversas, aun cuando estamos viendo que las cosas no salen bien, nosotros seguimos teniendo esperanza. ¿Por qué, mis hermanos? Porque, mire, nadie, te voy a decir esto, nadie que tenga, aunque sea un poquito de sensibilidad al mensaje de las Escrituras, puede abandonar o renunciar a la esperanza. No puedes hacer eso. Si tú eres un creyente que ha nacido de nuevo, si el Espíritu del Creador está en ti, tú no puedes abandonar la esperanza ni puedes renunciar a ella. Está escrito que nosotros no somos de los que retrocedemos, no somos de los que se echan para atrás, no somos de los que se asustan, no somos de los que abandonan. Nosotros somos de los que tenemos fe para la preservación del alma. Es decir, que si es necesario dar mi vida por mi fe, la voy a dar. Pero sé que mi alma permanecerá intacta y que va a trascender al mundo por mí. Pero mi decisión será firme. ¿Por qué? Porque soy sensible al mensaje de la Biblia. Porque creo lo que la Biblia dice. Porque escucho la voz de Dios cuando me habla. Y creo en las palabras que Dios me está diciendo. No puedo perder la esperanza, hermano. No debo perder la esperanza, porque si llegásemos a perder la esperanza, entonces ya no hay más. Todo se derrumbaría. Sería el fin. Es por eso que no podemos renunciar, que no podemos abandonar. Tenemos que seguir creyendo. Tenemos que seguir teniendo fe. Tenemos que seguir teniendo esperanza. No es en lo absoluto exagerado que nosotros digamos hoy en día, como el pueblo de Israel lo puede decir a través de lo largo de toda su historia, que el pueblo de Dios ha mantenido viva la esperanza y la esperanza ha mantenido viva al pueblo de Dios. Esto es algo totalmente recíproco, mis hermanos. De manera que mientras usted y yo nos mantengamos firmes en la esperanza, mantengamos viva la esperanza, ella se encargará de mantenernos vivos a nosotros hasta que el día glorioso de encontrarnos con nuestro Señor llegue. Shabbat Shalom. Que el Padre Eterno nos siga regalando un día de fuerza, de ánimo, de poder, pero sobre todo de esperanza. Mantengamos vivo esta virtud que el Eterno nos ha regalado, que el Eterno nos ha revelado y que Él nos ha enviado. Porque como decíamos la semana pasada, el Eterno quiere que nos mantengamos vivos hasta que llegue el día del regreso de nuestro Señor. Bien, mis hermanos, vamos a concluir entonces nuestro servicio.